¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos 40 minutos, estimados doctores. Bueno, para comenzar, estimados doctores, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes. En esta oportunidad, estimados doctores, nosotros vamos a tocar un tema que tiene que ver directamente con el derecho civil, estimados doctores, que se llama, acá voy a compartir pantalla, aquí está. Nosotros en la presente oportunidad vamos a tocar la esencia del título preliminar del Código Civil en la resolución de casos judiciales. Voy a presentarme con cada uno de ustedes. Quien les habla es su compañero Ángel Misael Borja Macías. Tengo 20 años de edad, la Universidad César Vallejo, sede Callao, y personalmente yo tengo un favoritismo que es por el derecho civil, nuestro derecho procesal civil, y también por el derecho notarial, dado que en la práctica el derecho civil, el procesal y con el derecho notarial, ellos se complementan. ¿Y por qué se complementan? Porque el derecho civil, cuando nosotros ya vayamos profundizando y lleguemos al derecho procesal civil, nosotros vamos a ver que tenemos dos vías. El primero que es la vía contenciosa con respecto a los casos judiciales y el segundo que es la vía no contenciosa. Entonces, como un pequeño adelanto es que lo que es contencioso, eso va a ir directamente al Poder Judicial. Y lo que no es contencioso, se puede hacer también en el Poder Judicial, pero en la práctica nosotros vemos que generalmente se hace en una notaría. Entonces, por eso es que yo personalmente siento como esa inclinación por estas dos, o mejor dicho, por esas tres ramas, el derecho civil, el derecho procesal civil y el derecho notarial. Ahora, ahí está. Voy a compartirles con ustedes acá como una pequeña fotitos mías para que me puedan conocer quién soy, ¿no? Yo trabajo de una manera particular, veo casos judiciales, también cuando hay para la oportunidad, ¿no? De poder dar clases, ¿no? A las personas que quieren aprender, acá yo estoy dispuesto para enseñarles a todos ustedes. Acá continuamos con las fotitos, ¿no? A mí que me gusta utilizar el terno. Ahora, ya vamos a comenzar de frente. Nosotros vamos a comenzar nuestra presente capacitación preguntándonos qué cosa es la Constitución Política del Perú. ¿Por qué si yo dije que voy a hablar del título preliminar del Código Civil, entonces por qué estoy hablando sobre la Constitución Política? No hay un vínculo entre ellos dos. Ah, está bien. Bueno, vamos a definir a la Constitución Política del Perú. La Constitución es nuestro cuerpo normativo que, comparándolo con todas las normas, la Constitución es la norma jerárquica. Lo que me refiero es que nadie puede contradecir lo que la Constitución dice, porque en caso que lo hagan, la parte afectada tiene que presentar una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Entonces, por un lado, viendo que la Constitución es nuestra rama suprema, nuestra rama jerárquica, al mismo tiempo nosotros vemos que es una rama como una fuente. ¿Por qué es una fuente? Es una fuente porque gracias a la Constitución es que pueden hacer todas las ramas del derecho. Tenemos al derecho civil, al derecho laboral, el derecho comercial, derecho penal, derecho tributario, municipal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué la necesidad de que hayan nacido estas ramas? Porque si bien es cierto, casos hay un montón, tenemos muchos casos de todas las naturalezas. Entonces, si nosotros queremos resolver un caso con la Constitución, nosotros vamos a ser abogados que vamos a estar con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque la Constitución no es por menospreciar a la Constitución, pero la Constitución, el contenido fundamental que tiene, al mismo tiempo también es un contenido demasiado general. Lo que quiero decirle a todos ustedes es que si queremos resolver un caso en una primera instancia con la Constitución Política del Perú, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque la Constitución, para que uno pueda presentar como una demanda ante el Tribunal Constitucional, primero tiene que pasar por la rama de primera instancia, que en este caso, si es un caso civil, ir al Poder Judicial, al primer juzgado, después apelan, después presentan su casación, hasta después al final ir al Tribunal Constitucional. Entonces, la Constitución lo podemos ver de dos modos. Bien como la norma suprema que rige cualquier país, y bien como esa fuente que permite que las demás ramas del derecho puedan vivir, puedan nacer y puedan dar su origen. Porque todas las ramas del derecho argumentan, profundizan y enfatizan lo que la Constitución dice. A veces puede ser que uno, cuando compara lo que dice la Constitución y cuando compara lo que dice el Código Civil, a veces uno puede ver una contradicción. Por ejemplo, cuando la Constitución dice, ¿no? El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Eso es viendo el contenido constitucional. Pero si lo plasmamos al Código Civil, el Código Civil dice, sí, efectivamente, el concebido es sujeto para derecho, pero si el concebido ya quiere que se le asignen derechos patrimoniales, yo como Código Civil le condiciono a que tiene primero que nacer vivo.
Entonces yo al principio yo me decía, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, la constitución es mucho más accesible, pero el Código Civil me condiciona. Entonces, ¿qué? ¿No se supone que las personas dicen que la constitución es nuestra norma de normas, nuestra ley de leyes? Entonces, ¿por qué hay esa contradicción? Entonces, investigando, profundizando, resulta que efectivamente el Código Civil, él ya va a profundizar a profundidad todo lo que la Constitución Civil, no, perdón, todo lo que la Constitución Política del Perú ordena. Entonces, con esto quiero dejar en claro que la Constitución, o sea, todas las personas que estudien la Constitución Política del Perú, ellos ya van a estar en las capacidades de poder aprender todas las ramas del derecho, la rama civil, la rama laboral, tributario, notarial, municipal, etcétera. ¿Por qué? Porque todas las ramas enfatizan y argumentan lo que la Constitución dice. Entonces, ya cuando ya ha quedado claro eso, ya podemos responder a la pregunta, ¿qué es la Constitución Política del Perú? La Constitución Política del Perú es la ley más importante del país, claro que sí, y de ella se derivan todas las demás leyes que forman las distintas áreas del derecho, claro que sí. Por eso es que yo me acuerdo en un foro que hubo en la universidad, me acuerdo un profesor, un constitucionalista, él siempre, me acuerdo que él dijo, si tú dominas el derecho constitucional, ya vas a dominar todas las ramas del derecho, y efectivamente, pero yo no sabía por qué. Y es porque todas las ramas del derecho argumentan lo que la Constitución dice. Ese es el por qué. Entonces, ya cuando ya sabemos qué cosa es la Constitución Política del Perú, yo les quiero preguntar a todos ustedes, ¿qué cosa es el Código Procesal Constitucional? ¿Qué cosa es? ¿Es un curso de la universidad? ¿Es una ley más? ¿Es algo que todos los abogados se jactan? Sí, que la Constitución, que el Código Procesal Constitucional. O sea, ¿qué cosa es el Código Procesal Constitucional? Miren, para las personas que se preguntan qué es el Código Procesal Constitucional, yo voy a decirle lo siguiente. El Código Procesal Constitucional es una herramienta que la Constitución, como madre de todas las leyes, tiene y utiliza para que se pueda respetar y para que se pueda ejecutar lo que la Constitución Política del Perú dice. ¿Pero por qué? Porque si bien es cierto, nosotros sabemos que todas las ramas del derecho tienen que agachar la cabeza, tienen que afirmar y no pueden contradecir lo que la Constitución dice. Pero ¿qué cosa pasa en la práctica? ¿Acaso en la práctica, pero no se viola la Constitución? ¿Acaso en la práctica hay jueces que violan la Constitución? ¿Acaso en la práctica hay jueces que dicen, yo soy la ley y lo que yo digo, eso es, y lo que la Constitución dice, no sé? ¿Acaso nosotros estamos libres que eso pase en la práctica? Eso pasa en la práctica. Y eso no es solamente por los jueces, los fiscales, los abogados, los consejos, no, sino también por nosotros mismos. Entre nosotros mismos muchas veces violamos lo que la Constitución ordena. Muchas veces nosotros violamos los derechos fundamentales que la persona tiene. Derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho al honor, a la buena reputación. Muchas veces se comete un ejercicio abusivo del derecho, claro que sí. Yo tengo casos de mis clientes que me dicen, doctor, mira, a mí resulta que yo tengo acá que mi pareja sentimental, pero resulta que como estamos peleados, ella está chantajeándome en el sentido de que ella a mí me dice que si tú no me pagas tanto, yo voy a ir al Poder Judicial, yo voy a ir a la Fiscalía y te voy a denunciar, o si no voy a pedir una reparación civil. Pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Acaso ahí no se estará haciendo un ejercicio abusivo del derecho? ¿Acaso con eso lo que está haciendo está yendo en contra que la Constitución dice? ¿Que la Constitución prohíbe el ejercicio abusivo del derecho? Claro que sí. Entonces, como yo ya les he planteado esta realidad que muchas veces la Constitución política se pasa por los suelos, se viola y no se hace caso, es por eso que nace el derecho procesal constitucional, porque el derecho procesal constitucional es ese superhéroe que va a proteger, que va a imponer y que sobre todo va a hacer respetar lo que la Constitución política del Perú dice. Porque nosotros como abogados tenemos que saber que a nuestro cliente no se le puede sancionar de manera arbitraria, para que a un cliente se le pueda sancionar solamente tiene que ser a través de un proceso judicial, porque ya se terminó eso de que el rey tenía la razón, que una persona que tenía que ser sumiso al rey, que lo que el rey decía era verdad. Eso ya acabó. Hoy en día, si uno quiere sancionar a una persona, tiene que hacerlo a través de un proceso judicial. Por ejemplo, si yo tengo una cliente que me dice, doctor, mira,
resulta que yo con el fulano de tal tenemos un hijito, pero ya son varios años que ese señor que no se está haciendo cargo de mi hijo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Acaso yo como su abogado, acaso el juez o acaso el abogado de la otra parte pueden declararle a mi cliente como el papá de ese hijo o pueden imponer cuánto es el monto que va a pagar por alimentos así porque así? ¿Tiene un proceso legal? Claro que no, sí o no. Entonces, por eso es que, al igual que la Constitución, pasa con todas las ramas del derecho, que para que la persona pueda hacer justicia, para que la persona pueda vivir en un estado donde se respete sus derechos, el único modo que tiene que hacerlo es a través de un proceso legal, un proceso civil, un proceso laboral, un proceso comercial, un proceso penal, hasta llegar a un proceso constitucional en el mismo TC. ¿Cuántos casos se han visto que en las instancias inferiores al demandante o a la persona que está denunciando lo que se ha hecho es simplemente darle la contra, pero resulta que el caso, no, su abogado presentó su demanda ante el Poder Judicial, independientemente de lo que sea, como una acción de amparo, una acción de habeas corpus, habeas data, y resulta que en la Constitución Política del Perú sí le han dado la razón. Y el Tribunal Constitucional contradijo a lo que el juez supremo, el juez superior dijeron. Entonces, esa es la importancia, estimados doctores. Nadie puede ir en contra de la Constitución, pero tiene su fundamento. No es decir porque, no, que la Constitución sí es nuestra norma de norma, nuestra ley de ley. No, tiene su fundamento. Es porque ya se acabó la esclavitud, ya se acabó toda la tiranía que solamente el rey podía gobernar y que nadie se le podía oponer. Eso ya acabó. Entonces, nosotros vivimos en un Estado constitucional, pero al igual que la constitución política necesita de otra herramienta que haga respetar lo que la constitución dice, porque sabemos que en la práctica del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos en la teoría dicen, sí, hay que respetar la constitución, etcétera, pero en la práctica vemos que no se hace así. No se hace así. ¿Cuántos clientes son extorsionados? ¿Cuántos clientes son amenazados? ¿Cuántos clientes viven con esa preocupación que su propia pareja sentimental los chantajea con que va a demandarles, con que va a ir al Poder Judicial, con que va a ir a la Fiscalía? Entonces, ¿estamos haciendo lo que la Constitución dice? Claro que no. Entonces, esa es la importancia del Código Procesal Constitucional. Entonces, ya cuando ya hemos visto la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Constitucional, vamos a preguntarnos, ¿qué es el Código Procesal Constitucional? Es una herramienta del derecho constitucional que sirve para hacer cumplir lo que dice la Constitución en la vida real, claro que sí, usando un proceso, pero ya en el Tribunal Constitucional, ya no en jueces inferiores, no los 5 magistrados que van a estar acá en su despacho, el abogado aquí y el abogado diciendo sus argumentos, ¿no? Señores magistrados, tengo el dulce agrado de dirigirme a su persona porque he presentado mi acción de amparo, he presentado mi acción de habeas corpus, de habeas data, porque resulta que a mi cliente se le han vulnerado sus derechos, acá con respecto al abogado de la otra parte, él ha sostenido así. Por eso es que hay miles de personas que como en las instancias inferiores no tienen justicia, ellos van a... Pero también no es que cualquier persona puede ir al Poder Judicial, no es que cualquier persona puede ir a la Fiscalía, no es que cualquier persona puede ir al Tribunal Constitucional así porque así, no. Para que una persona pueda hacer que la ley actúe es porque el caso tiene que tener relevancia jurídica. Hay muchas veces, hay muchos casos que simplemente se pueden solucionar hablando, pero que los clientes te dicen, doctor, por favor, presenta en contra de este señor como una demanda de indemnización, presenta en contra de ese señor como una demanda de nulidad de acto jurídico. Así hacen. Entonces, hay condiciones para que una persona pueda mover al órgano jurisdiccional, claro que sí. Ahora, ya cuando ya se nos ha quedado claro eso, yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿qué cosa es la dignidad humana? ¿Qué significa eso? Yo escucho a muchos hombres, a muchas mujeres que dicen, sí, pues, porque yo tengo acá para mi dignidad humana y es que por eso salgo adelante. Yo por mi dignidad humana y la dignidad de mis hijos, yo voy a salir adelante, voy a trabajar. Ya si mi pareja, si no se quiere hacer caso, yo como su papá, yo voy a salir adelante. Pero yo les pregunto muchas veces, ¿y qué cosa es la dignidad como tal? Uy, hermano, es que no sé, es que creo que me parece esto. Entonces, cada persona tiene su propio concepto de la dignidad. Y en particular, cuando alguien me pregunta, Ángel, ¿qué cosa es la dignidad humana? Yo le voy a decir que es un regalo del universo
que ya viene inherente a uno desde el simple hecho de ser humano. Es un valor especial, es una esencia que por el simple hecho de ser humano faculta a que una persona pueda ser digna y que pueda recibir derechos, a que a esa persona se le trate bien, que no se le insulte, que no se le humille, que no se le diga nada. Es porque esa persona tiene su dignidad, claro que sí. ¿Y pasaría algo si el derecho nunca hubiera existido? Claro que sí. Su dignidad humana se queda ahí, porque la dignidad no necesita del derecho. La dignidad es algo que nace con uno y muere con uno. Esa es la verdad. Y por la dignidad humana es que la Constitución Política del Perú dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es por la dignidad humana, estimados doctores. Y la dignidad lo tienen los dos sexos. No es que solamente con respecto al sexo femenino, ella no más tiene derechos, a ella jamás se le puede decir nada, no, es a los dos sexos, tanto al varón y a la mujer. Los dos tienen igualdad de derechos, a los dos se le tiene que tratar por igual. Muchas veces vemos países feministas que solamente quieren al hombre, no, que solamente quieren a la mujer, o países machistas que quieren al hombre. Eso la Constitución está en contra. La Constitución dice los dos tienen la dignidad. Entonces, a los dos por igual. Esa es con respecto a la dignidad humana. Entonces, por eso, por la dignidad humana es que el ser humano tiene derechos. Es por la dignidad humana que el derecho protege al ser humano, lo cuida, lo guarda, porque para el derecho el ser humano es lo más valioso, incluso más valioso que el Estado mismo, claro que sí. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué es la dignidad humana? La dignidad humana es un valor especial que cada persona tiene desde que empieza a existir hasta después de su muerte, claro que sí. ¿Por qué estoy simbolizando a la dignidad humana con un escudo? Porque justamente gracias a la dignidad humana, el Estado no me puede sancionar arbitrariamente. Es por la dignidad humana que las otras personas me tienen que respetar y que yo tengo que respetar a las otras personas. Yo le tengo que respetar sus derechos. Ellos me tienen que respetar mis derechos a mí. Porque la dignidad humana es un escudo que me protege. Y por eso es que se ha creado el proceso judicial. Porque no se puede castigar a una persona así por así, ya no. Para castigar a una persona se le tiene que hacer a través de un proceso judicial. ¿Y por qué? Por su dignidad humana, nada más. ¿Y qué cosa es una dignidad humana? Es la esencia humana que hace que yo sea importante y que por eso soy digno de recibir derechos. Pero claro, también tengo que cumplir con mis deberes, claro que sí. Entonces, ¿por qué la dignidad humana es un regalo que el universo le otorga al ser humano? Porque la dignidad humana es lo que permite que las personas tengan derechos. Por eso, el derecho se encarga de cuidar y proteger a cada ser humano, claro que sí. Y gracias a esa dignidad, las personas tienen un lugar muy importante en la Constitución del Perú. Artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Hay fundamento constitucional, claro que sí. Ahora, estimados doctores, para los que me están escuchando, seguramente ustedes se preguntarán que existía una fórmula matemática para ser el mejor abogado civilista del Perú. De repente, no sé, estaré inventándome cosas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? A ver, miren, yo quise agregar esta sección porque es cierto, eso solamente uno se da cuenta en la práctica, nunca se va a dar cuenta en la universidad, porque en la universidad lo que hacen es saturarte de mucha teoría y uno a veces piensa que la teoría dice en la práctica se va a cumplir y eso muchas veces no es así, no es así. Yo, por ejemplo, pero yo pensaba que todo era derecho constitucional. Antes pensaba que todo era fiscalía, comisaría, ir para el juzgado penal, presentar como una denuncia y que se citen a los testigos, a los peritos, y eso muchas veces no es así. Era porque yo estaba confundido. Nadie a mí me había dicho cómo era la realidad. Nadie. O bien por su egoísmo, o bien porque también estaban confundidos. Entonces, en la realidad es así. Para que una persona sea el mejor abogado del mundo, la fórmula matemática es esto: sumar la esencia constitucional, lo que dice la Constitución Política del Perú, más el derecho civil. Entonces, si yo combino, yo sumo que la Constitución Política del Perú me dice con lo que el derecho civil me dice, eso va a dar un resultado a ser el mejor abogado civilista. Claro que sí, porque el derecho civil, más que nadie,
desarrolla a profundidad lo que la Constitución Política del Perú dice. Compárenlo, comparen el contenido de la Constitución con el contenido del Código Civil y se van a dar cuenta. Y en la práctica es así. Cuando una persona, cuando un abogado presenta su demanda de alimentos, ¿acaso en los fundamentos jurídicos, o mejor dicho, los fundamentos de derecho, acaso pone, ¿no? Artículo tal del Código Civil, el 481, el 472, y después seguidamente el artículo tal de la Constitución Política del Perú, etcétera, etcétera? Eso sí. Pero claro, si estoy en un juzgado civil, yo tengo que trabajar con el Código Civil y el Código Procesal Civil. Muy aparte, ¿no? El Código de los Niños y Adolescentes, sobre la Ley General de Sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre va la Constitución. Es porque ese es el fundamento jurídico, estimados doctores. Entonces, ¿cuál es la fórmula matemática para ser el mejor abogado civilista del Perú? Para ser el mejor abogado civilista del Perú, necesitas combinar la base de la Constitución con el derecho civil, claro que sí, porque juntos te ayudarán a defender y proteger a las personas y sus derechos humanos. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que ya se tienen que olvidar del derecho laboral, que se tienen que olvidar del derecho penal, el derecho procesal, el derecho tributario, no, sino que yo lo que hago es darles un orden para que no se confundan, así como yo me confundí cuando recién estaba empezando. Entonces, como ya me ha pasado a mí y ya me di cuenta de la realidad, es que yo quiero revelarles a ustedes para que no cometan los errores que yo cometí. Entonces, por eso es que estoy diciéndoles esta fórmula matemática. Esencia constitucional más derecho civil igual mejor abogado civilista y por ende los honorarios. Claro que sí, estimados doctores. Ahora, vamos a hablar, estimados doctores, el rol del proceso judicial en el Tribunal Constitucional para la protección de los derechos humanos. Como ya nosotros lo hemos estado comentando anteriormente, a ninguna persona se le puede condenar, a ninguna persona se le puede sancionar, no se le puede atentar contra la integridad física, la integridad psicológica, la integridad moral de la persona, así por así. A lo que yo me refiero es con el uso de su propia fuerza o de repente con el órgano judicial, pero de una manera arbitraria. La única manera de sancionar a una persona, independientemente de qué juzgado sea, juzgado civil, juzgado laboral, juzgado comercial, juzgado penal, juzgado constitucional, independientemente de qué juzgado sea, se le puede sancionar, obviamente respetando los derechos humanos del cliente y de la otra parte, a través de un proceso legal, a través de un proceso judicial. Solo así se le puede sancionar a la persona. Solo así yo como juez puedo declarar que una persona es el papá de un menor de hijo a través de un proceso de filiación extramatrimonial. Solo a través de un proceso legal yo puedo decir que el señor Ángel Misael tiene que pagar a favor de su hijo 450 soles por alimentos. Solo a través de un proceso judicial yo puedo, ¿cómo se dice?, hacer que a una persona se le cambie su partida de nacimiento, se le cambie sus apellidos. Solo a través de un proceso judicial yo puedo hacer que un contrato, un acto jurídico se anule solo a través de un proceso judicial, estimados doctores, porque si no se hace, ya nosotros como abogados ya tenemos que ir presentando nuestras demandas, nuestras denuncias, nuestras, nuestras acciones amparo, nuestras acciones de habeas data. ¿Ah? El abogado tiene que estar en todas, pero para que pueda estar en todas, el abogado tiene que saber, ya, primero, y que a la persona solo se le puede sancionar a través de un proceso legal. Perfecto, está bien. ¿Eso pasa con la rama civil? Claro que sí. Porque el derecho civil desarrolla a profundidad lo que la Constitución dice. Perfecto, está bien. ¿Y qué? Y si hablamos para el Código Civil, ¿también se le puede sancionar a la persona a través de un proceso legal? Sí. Ya. Entonces, yo como abogado, cuando yo tenga mi cliente y mi cliente me cuente su caso, me diga, doctor, mira, tengo este caso, doctor, mira que acá estoy siendo citado en el Poder Judicial, estoy siendo citado en la comisaría, estoy siendo citado para la fiscalía, doctor, y yo, sinceramente, doctor, pues tengo miedo, doctor, tengo, o sea, miedo porque tengo mis papás, tengo mis hermanos, o sea, pero ¿qué va a hacer de ellos, doctor? Entonces, usted como abogado tiene que decir, está bien, señor, tranquilo, quiero darte la esperanza que vamos a ir a un proceso judicial y que yo como tu abogado, yo voy a luchar por ti hasta el final. Porque hay abogados que juegan para dos cachetes. Yo lo he visto, yo lo he visto. Hay abogados que juegan para dos cachetes. Y
los únicos que se perjudican son ellos, porque el cliente sale decepcionado. El cliente, por culpa de esos abogados, todos los abogados son rateros, todos los abogados son corruptos, todos los abogados son lo peor, por culpa de esos abogados. Claro que sí. Entonces, con esto quiero decirles que aparte que tenemos que saber la ley, la constitución, el código civil, el código procesal civil, el código procesal constitucional, también que nosotros tenemos que jugar para un solo cachete, estimados doctores, porque el cliente cuando te recompensa, el cliente te recompensa muy bien. El cliente te recompensa muy bien. Bueno, ahorita ya quedan para 10 minutos. Cuando se termine, estimados doctores, voy a reenviar el enlace de otra reunión para continuar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Ya. Entonces, ¿por qué la Constitución política del Perú necesita del Código Procesal Constitucional para hacer justicia? Porque el Estado no puede castigar a nadie sin un juicio. Si quiere hacerlo, debe seguir un proceso legal donde se respeten los derechos de ambas partes, quien acusa y quien es acusado. Claro que sí. Ahora, el rol del proceso judicial en el Tribunal Constitucional para la protección de los derechos constitucionales. Claro, pasa, ¿por qué la Constitución política del Perú necesita del Código Procesal? El Estado no puede, ya, perfecto. El rol del proceso judicial en el Poder Judicial para la protección de los derechos civiles. ¿Pasará lo mismo con el derecho civil? Claro que sí, porque ningún área del derecho, como el derecho civil, el derecho laboral, comercial o penal, ninguna de esas ramas puede castigar a alguien así porque así. Todo tiene que seguir un procedimiento legal y ese procedimiento es el juicio en los tribunales. Cuando nosotros hablamos sobre la moral, ¿qué cosa es la moral? Vamos a definir a la moral como el criterio que la persona tiene para definir lo que está bien y lo que está mal y de acuerdo a ese criterio actuar. ¿Por qué? Porque la moral es lo que yo pienso que está bien o mal y eso guía lo que yo hago. Algunos ejemplos de valores morales, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la humildad, etc. Ahora, con respecto para la moral, ¿estará presente en el derecho civil? Claro que sí, la moral y el derecho civil están relacionados. ¿Por qué? Porque es justamente gracias a la moral en que no se permite el ejercicio abusivo del derecho. Y eso vamos a tocarlo ahorita. Es gracias a la moral en el que la persona dice, oye, yo tengo que ejercer mis derechos civiles con criterio, sin vulnerar los tuyos. La moral está en todo, estimados doctores, y más aún en los jueces. La interrogante que define moralmente la licitud del ejercicio de los derechos civiles. ¿Qué me debo preguntar para saber si el derecho civil que ejercitaré es legal o ilegal moralmente? Lo primero es, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a ejercitar este derecho? Dos, ¿voy a perjudicar a alguien? Si la respuesta es sí, yo le recomiendo a doctores no lo hagan porque si no, va a haber ejercicio abusivo del derecho y la otra parte va a pedir una reparación civil. ¿Es justo para todos? ¿Lo que quiero hacer está bien o mal? Entonces, en base a estos criterios, es que vamos a evitar que cometamos un ejercicio abusivo del derecho. Ahora, ya cuando ya hemos dicho todo esto, estimados doctores, una base, un preámbulo preliminar, vamos a hablar a lo que venimos a escuchar. ¿Cuál es? Es la esencia del título preliminar en la resolución de casos judiciales civiles. Vamos a preguntarnos, estimados doctores, ¿qué es el título preliminar del Código Civil? El título preliminar, estimados doctores, consta de 10 artículos, 10 leyes, que esas 10 leyes son el criterio para que una persona pueda ejercer los derechos civiles del libro Derecho de las Personas, acto jurídico, derecho de familia, derechos reales, derecho de las sucesiones, registro público, derecho internacional privado. O sea, es el criterio que el legislador, el ciudadano, el abogado, el fiscal de familia, el juez civil tienen que pensar para saber si lo que van a ejercitar es legal o ilegal. Entonces, el articulado del título preliminar del Código Civil dice, consta de 10 artículos. El primero es la derogación de la ley. El segundo es el ejercicio abusivo del derecho. El tercero, aquí está, lo tenemos, la aplicación de la ley en el tiempo. El cuarto, la aplicación analógica de la ley. El orden público, buenas costumbres y nulidad del acto jurídico, el interés para obrar, la aplicación de normas pertinentes por el juez, la obligación de suplir los defectos o deficiencias de la ley, la aplicación supletoria del Código Civil y los vacíos de la ley. Entonces, estos 10 artículos del título preliminar son los criterios que el abogado, cuando tenga a su cliente, tiene que pensar, tiene que pasar para que él pueda dar una mejor asesoría y pueda saber si su cliente
tiene probabilidades de ganar o de repente tiene probabilidades de perder o de repente a medias. Esos son los criterios. Ahora, vamos a pasar, estimados doctores, ya faltan 5 minutos. Voy a enfatizarme acá, para la primera parte, voy a enfatizarme en todo lo que es derogación de la ley. Con el segundo enlace que voy a mandar, ya voy a enfatizar todito esto, estimados doctores, ¿ya? Ahorita voy a terminar con la derogación de la ley. Nosotros como abogados, cuando leemos nuestro código civil, nosotros siempre vemos, ¿no? Que por respeto para la derogación de la ley, se hace por declaración expresa, por declaración tácita, etcétera, etcétera. Pero nosotros, o sea, a veces yo siempre me he preguntado, ¿qué cosa es la derogación de la ley? Cuando nosotros hablamos sobre la derogación de una ley, es simplemente esto, es la eliminación de una ley que ha estado vigente por la creación de otra norma. Entonces, cuando una norma ya es derogada, elimina su vigencia, ya no sirve, en otras palabras. ¿Por qué? Porque ya hay otra norma que va a regular lo que la norma anterior lo regulaba. Entonces, estimados doctores, con respecto a la derogación, nosotros vamos a ver que tenemos tres tipos de derogaciones o eliminaciones de una norma. El primero es una eliminación expresa, en el sentido de que cuando hay una norma anterior que ya se ha derogado, es porque nuestra derogación expresa indica que se publicó otra norma que dice de manera literal y de manera directa que la norma anterior ya fue eliminada, ya no sirve, ya perdió su vigencia. Es porque esta ley sí lo dice de manera literal. ¿Cuál es el decreto supremo? ¿Cuál es el artículo del Código Civil que ya se derogó? Y porque esta ley va a derogarlo. Esa es la derogación expresa. Por eso que se titula expresa, porque lo va a decir de manera literal, de manera directa. Por ejemplo, si el año pasado había como una norma del Código Civil que decía que todos los que se llaman Ángel Misael, ellos, ¿cómo se dice? Ellos mensualmente van a recibir un bono de 300 soles. Entonces, ahorita en el año 2025 ha salido otra norma que dice, no, ya no, que las personas que se llaman Ángel Misael ya no son susceptibles de recibir ese bono, ya no. Entonces, la pregunta es, ¿ese tipo de derogación es expresa, es tácita o es una derogación del Tribunal Constitucional? Es una derogación expresa, claro que sí, porque esta nueva ley sí lo dijo de manera literal, que los que se llaman Ángel Misael ya no van a poder recibir ese bono. Esa es la derogación expresa. ¿Qué cosa significa nuestra derogación tácita? La derogación tácita es cuando una norma se elimina, pero con el detalle que se publicó otra norma, pero que esta otra norma no lo dice de manera literal, que va a eliminar a la norma anterior. O sea, es una derogación indirecta. O sea, en la práctica es que simplemente se publica esa nueva norma que dice, ¿no? Cuál es el contenido de la norma, cuáles son sus disposiciones de la norma, pero que en ningún momento dice que la norma anterior ha sido derogada. No lo dice. Pero se sobreentiende que esta nueva norma ya eliminó a la otra norma que estaba vigente. Pero una consulta, pero no lo dice que ha eliminado, claro que sí. Es porque el artículo 1, el título preliminar del Código Civil dice la derogación tácita, la derogación indirecta. Ya se eliminó esa norma. Y finalmente tenemos a la derogación del Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa es esta derogación del Tribunal Constitucional? Cuando un abogado, un fiscal, un juez, quien sea, presenta al Tribunal Constitucional su demanda de acción de inconstitucionalidad, porque se publicó una norma, o bien por el Congreso, o bien por el Poder Ejecutivo, por una municipalidad, por cualquier entidad que sea, pero que esto está yendo en contra de la Constitución. Es una norma inconstitucional, porque la Constitución me está diciendo esto, pero esta norma está diciendo todo lo contrario. Entonces, si el Tribunal Constitucional, después de escuchar los argumentos del abogado, escuchar sus fundamentos de hecho, sus fundamentos jurídicos, etcétera, etcétera, entonces el Tribunal Constitucional, él va a llegar a una sentencia, que es que o bien declara constitucional esa norma y que rechaza su demanda, o bien constitucional esa norma y que por lo tanto se deroga. Entonces, esas son los tres tipos de derogaciones que existen de acuerdo al artículo 1 del título preliminar del Código Civil, estimados doctores. Como ya falta menos de un minuto, ya voy a cortar
voy a compartir, estimados doctores, lo que se ha grabado lo voy a mandar al grupo y voy a mandar con respecto al enlace para que podamos continuar ahorita sobre la segunda parte, ¿no? Porque nos falta el artículo 2, el abuso del derecho, la aplicación de la ley en el tiempo, etcétera. ¿Ya? Ahorita que ya se va a acabar, voy a compartirles a todos ustedes en el grupo el enlace, ¿vale? Ya, la derogación.